Hoy les traigo todas las novedades sobre los actores y series turcas. La serie Abi, protagonizada por Kenan İmirzalıoğlu, estaría en negociaciones con la gran Bergüzar Korel para que sea la protagonista femenina esta próxima segunda temporada. Y todos los detalles de esta noticia bomba que ha emocionado a muchísimos. La reina Hande Erçel habló con la prensa. ¿Qué dijo? Vuelve la próxima temporada, está escribiendo guiones, tiene nuevos proyectos y todos los detalles en el ámbito profesional que le esperan a la queridísima actriz. La nueva serie Umur Usta, protagonizada por Nurgül Yeşilçay, Bulet İnal y Gonca Puslateri, ya nos presentó su impactante y potente primer avance. Y de igual manera ya tendría fijo qué día de la semana se emitiría. Así como unas series comienzan, otras llegan a su fin. La serie Doğan'ın Kanunu, protagonizada por Özge Yağız y Alperen Duymaz, ya se anunció cuando se emitirá su último episodio y del mismo modo analizaremos el motivo de por qué llega a su fin. La esperadísima serie Anne Yarısı, protagonizada por Burcu Özberk y Cihangir Ceyhan, que se emitirá por el canal Now, a pesar de aún no lanzar su primer avance promocional, ya tendría definida su día de emisión y las reacciones de la opinión pública no se han hecho esperar. ¿Qué está pasando con el queridísimo Çağatay Ulusoy? ¿Por qué se ha estado hablando tanto de él en estos últimos días en las redes? ¿En qué estaba con su novia Aslihan Malbora? Les doy la bienvenida al canal Actores y Series Turcas. Sin más preámbulo, revisemos las últimas noticias. Comencemos. Lamentables noticias para los espectadores de la serie Doğan'ın Kanunu, protagonizada por Özge Yağız y Alperen Duymaz. Es que ya se anunció que la serie llega a su final en el capítulo número 13. Recordemos que esta es una serie de verano que emitió su último episodio número 9 el pasado miércoles y estos fueron sus índices de audiencia. Pero a ver, quiero comentarles mi opinión con respecto a esta noticia. En primer lugar, me da pena que esta serie llegue a su final porque la encontraba una muy bonita serie y es que la estoy viendo este verano junto a Muhtemel Aşk. Sin embargo, creo que es una buena decisión y no me aventuro a decir sensacionalistamente que la serie fue cancelada abruptamente porque no fue así. Es más, yo creo que esta serie tenía pactada la emisión de estos 3 episodios, que es lo que dura el verano aproximadamente. Y como tuvo calificaciones moderadas, le logró permitirse estar todo el verano y está súper bien. En el verano la gente no está tan pendiente de las series como en la temporada de invierno y creo incluso saludable que las series de verano se programen en el número de episodios que van a emitir. Así dan una historia coherente en el tiempo estimado. Porque por ejemplo, si una serie de verano tiene calificaciones que oscilan entre los 3 y 5 puntos, pueden mantenerse perfectamente todo el verano, que es lo que le pasó a Doğan'ın Kanunu. Y si la serie supera los 6 y 7 puntos, ya pueden plantearse continuar. Pero eso se va a ver en el camino, ya que tampoco es idóneo alargar la historia innecesariamente. Por ejemplo, Daha Öncedi tiene buenas calificaciones. Creo que podría seguir todo el mes de septiembre e incluso hasta octubre, pero tiene que ser con un buen guión y desarrollo de la historia y no alargar por alargar la narrativa. Porque ahí los espectadores es cuando se aburren y ahí siento que los guionistas arruinan un poco las series. Por lo tanto, que Doğan'ın Kanunu termine ahora no lo considero un fracaso, encuentro una buena decisión para la serie, nos entregarán un contenido durante 3 episodios con una historia coherente y divertida, sin alargarla innecesariamente. Y creo que Muhtemel Aşk prontamente también tendrá un final quizás en unos 5 episodios, más o menos, y estimo que es la mejor decisión. Ahora escríbeme en los comentarios qué piensas tú de esta noticia y qué piensas tú de la situación de las series de verano. Nuevas noticias de la querida Hande Erçel. La actriz se encontró con los periodistas y habló bien breve, pero lo que habló fue contundente. En primer lugar, comentó que había pasado tiempo de vacaciones junto a su familia descansando. Le preguntaron si había algo que le estuviera emocionando recientemente. Ella confirmó que tiene varios proyectos en marcha y que efectivamente está escribiendo cosas, trabajando en diversos conceptos, aunque no aclaró si se trata específicamente de un proyecto de película o otro tipo de formato televisivo, pero aclaró que está en pleno proceso creativo.
Y ante esa respuesta, los periodistas le preguntaron si ella tiene algún actor o actriz para los guiones que está escribiendo, y Hande fue clara en confirmar que no hay nada definido por ahora, que todo es muy preliminar y que eso se definirá más adelante cuando el proyecto pase a otras etapas. Esa es la información que nos proporcionó la misma Hande en esta breve entrevista. Por otro lado, la periodista Birsen Altuntaş confirmó que la actriz tiene 2 proyectos cinematográficos en su agenda, uno de los cuales escribió ella misma y que no tiene pensado trabajar en ninguna serie esta próxima temporada que comienza en septiembre de este año. Y de igual manera negó los rumores que circulaban en las redes sociales y en la opinión pública de que Hande se uniría al elenco de la serie Teşkilat y que tampoco ha estado en conversaciones con la productora de esa serie. Así que para las que me estaban consultando si Hande estaría en una nueva serie esta temporada, ahí está la respuesta. Por el momento toca esperar para ver más contenido de la actriz y creo que es necesario que ella se dé el tiempo para su proceso creativo. Hande es una persona muy sensible con respecto a las artes y es necesario que se tome su tiempo para crear nuevas cosas. Yo vi la película İki Dünya Bir Dilek o Dos Mundos Un Deseo en español, en la que Hande también fue guionista, y es una hermosa película sensible y que llega a tus emociones, así que no me cabe duda de que ahora debe estar haciendo un buen trabajo en lo que está escribiendo. Que por cierto, esta película está en Prime Video por si aún no la han visto. Ahora déjame en los comentarios qué piensas tú de esta noticia. La nueva serie Umur Usta, protagonizada por Nurgül Yeşilçay, Bulet İnan y Gonca Buzlateri, que será emitida por el canal Now, ya nos presentó su primer adelanto promocional y eso no es todo. Según información tras bambalinas, la serie se emitiría los días domingo, siendo competencia directa de Teşkilat, Çirkin y Daha Öncedi hasta el momento. Esa información podría cambiar, pero hasta el momento ese sería su día de emisión. Recordemos que esta serie se narrará en torno a los lazos familiares, traiciones, amor, conflictos de clases y segundas oportunidades, y contará la historia de una mujer, Umur, personaje de Nurgül Yeşilçay, que, a pesar de todas sus heridas, logra aferrarse a la vida y a redescubrir su propia luz. La verdad, mis primeras impresiones del avance se ve una historia potente de sacrificio y esfuerzo, no será una serie liviana, y me saco el sombrero con la interpretación de Nurgül. Nunca he visto una serie de ella y lo poco que vi en el avance se nota que su actuación es robusta y la alta capacidad de interpretación es evidente. No me cabe duda de que hará una gran actuación en esta serie, actuación que los espectadores esperan con ansias. Son muchos y muchos que verán esta serie solo por ella, ya que no la ven en una serie desde el año 2023 en la serie Veda Mektubu. Por lo tanto, como lo ves, Umur Usta tiene casi todo listo para comenzar y dentro de los próximos días tendremos nuevos adelantos donde iremos conociendo más detalles de su narrativa y por supuesto aquí lo estaremos comentando. Ahora cuéntame en los comentarios qué piensas tú de esta nueva y esperadísima serie. Ya afírmense fans y espectadores de la serie Abby que una posible jugada de la serie podría sorprender a todos. Creo que no es necesario ahondar que Abby comenzará su segunda temporada con múltiples cambios. El personaje de Afra Sarasoğlu salió de la historia antes de su último episodio. Tanto los guionistas y directores también cambiarán para esta segunda temporada. Y ha existido toda una incertidumbre de quién será la protagonista femenina para esta segunda temporada. Sin embargo, al parecer, esa duda se estaría despejando. Según información que ronda detrás de cámara, la productora le ofreció el papel principal a la gran Bergüzar Korel. Así es, como lo escuchas, Bergüzar Korel ya recibió la propuesta y está revisando y considerando la oferta minuciosamente. Se espera que dentro de estos días la actriz dé una respuesta definitiva. Y tú te preguntarás por qué esto ha causado tanta conmoción. Y bien, la respuesta es simple. Kenan İmirzalıoğlu ya ha trabajado junto a Bergüzar en la serie Karadağcı, una serie exitosísima de 3 temporadas con 115 episodios, donde Bergüzar y Kenan mostraron gran armonía y conexión en pantalla. Es por eso que la gente considera que volverán a ser una excelente dupla protagonista y de igual manera que se van a ver una pareja mucho más creíble en pantalla y la verdad yo pienso lo mismo.
Creo que si Bergüzar acepta el papel, sin duda ellos como protagonistas facilitarán la narrativa y credibilidad de la historia sin duda. Por otro lado, se sabe que la serie comenzará las grabaciones a finales de mes, lo que significa que no comenzará a emitirse de inmediato los primeros días de septiembre. Lo más probable es que sea después de la quincena de septiembre y de igual manera la productora también comenzará a trabajar en la sesión de fotos del cartel oficial cuando tenga definido quién será la protagonista femenina, que esperemos sea Bergüzar Corel. Yo creo que si ella llega a la serie Abby tendrá altas posibilidades de comenzar bien una segunda temporada. Es la impresión que a mí me da, puedo equivocarme, eso lo vamos a ir viendo cuando ya comience a emitirse. Ahora escríbeme en los comentarios qué piensas tú de esta inesperada y sorpresiva noticia. La nueva serie Anne Yarısı o Media Madre en español, protagonizada por Burcu Özberk y Cihangir Ceyhan, emitida por el canal Now y que viene con altísimas proyecciones por parte de los productores y también por la opinión pública, ya tendría un día tentativo de emisión y no sería ni más ni menos que el día martes, siendo competencia directa de la serie Abby y de la ya consolidada serie Mehmet Fethiler Sultanı. Y digo tendría en condicional porque aún no es oficial ese día de emisión, pero sí es un rumor que circula bastante fuerte en el detrás de cámaras de la serie, que recordemos ya comenzó sus grabaciones en las ciudades de Esmirna, Estambul y se espera que el 16 de agosto todo el equipo se traslade a la región de Capadocia para continuar fijo las grabaciones allá. De ser el día martes su día de emisión lo considero muy favorable. Creo que siempre es positivo que exista harta competencia y que sean series con diferentes narrativas para que el espectador pueda elegir el contenido que más le guste. Creo que la industria siempre debiera mostrar un abanico de opciones y que los canales se atrevan a colocar sus series en días que posiblemente puedan ser complejos. Así que esperemos que Anne Yarısı se quede con ese día porque será una narrativa distinta a la serie de época de Mehmet Fethiler Sultanı y la serie más de acción y suspenso que es Abby. Recordemos que esta serie llevará a las pantallas la emotiva historia de Ali y Zeynep, cuyos caminos se cruzan por el mismo hijo tras una gran pérdida ocurrida hace 8 años atrás, entretejida con secretos del pasado, una batalla por la custodia, grandes sacrificios. La serie llevará a los espectadores a un viaje fascinante, y todo esto con el telón de fondo de la hermosa Capadocia que sin duda nos cautivará con sus bellos paisajes. Entonces, como lo ves, Anne Yarısı cada día nos está proporcionando nueva información y está construyendo su camino sólidamente. En lo personal, yo espero esta serie. Me encanta la elección de sus protagonistas y cruzo los dedos para que el guión se caracterice por ser auténtico para que logre fidelizar a la audiencia. Ahora, déjame en los comentarios qué piensas tú de esta noticia. Hermosas noticias para Alina Voss y el empresario Umut Evirgen. El matrimonio anunció que serán padres y será de una niña. Recordemos que ellos contrajeron matrimonio el 2 de diciembre del año 2023, matrimonio que no ha estado exento de controversias. Muchas, y me incluyo, no les gustaba Umut Evirgen para Alina por el historial del empresario, pero también creo que la gente tiene derecho a cambiar y además Alina y Umut hasta el momento han construido un matrimonio bastante bajo perfil y sólido y la verdad espero que se mantenga así, más ahora que decidieron traer una niña al mundo. Por otro lado, ahora sabemos por qué la película de Kerem Bürsin y Alina Voss se pospuso. No sabemos si van a esperar todo el proceso de embarazo y postnatal de Alina Voss o se elegirá una nueva actriz. Aún eso es objeto de especulación. Pero lo que sí es un hecho es que Alina Voss y el empresario Umut Evirgen se preparan para ser padres y desde aquí les deseo lo mejor y bendiciones en este hermoso proceso. La nueva serie Hamal o Portero en español, protagonizada por Oktay Kaynarca y Fahriye Evcen, sigue trabajando arduamente en la formación de su elenco. Una nueva y emergente actriz se ha unido al reparto y se trata de la talentosa Yasemin Yazıcı. Ella interpretará el papel de Hilal en esta esperadísima nueva serie.
En lo personal me encanta esta incorporación. Yasemin es una excelente actriz, la vi por primera vez en la serie Kara Takta y me encantó su interpretación, así como también esa serie. Se las recomiendo por si no la han visto. Por otro lado, es preciso mencionar que esta serie está formando un elenco de lujo, además de sus protagonistas, con actores como Caner Yıldırım, Burak, Toskoparan, Sarp Akkaya, Erdan Özcayiler, Zeynep Kankode, Yiğit Uçan, İpek Erdem, entre otros. Y esta serie promete una historia contundente, entrelazada con venganza, amor y ajustes de cuentas, y comenzará su rodaje en el mes de septiembre. Entonces, como lo ves, esta serie ya está formando su camino y prontamente sabremos más detalles. Ahora cuéntame en los comentarios qué piensas tú de esta nueva incorporación. Y me han estado preguntando sobre las noticias de las vacaciones de Çağatay Ulusoy y su novia Aslıhan Malvora. Y quiero ser clara, honesta y breve con ustedes. El cuerpo y aspecto de un actor, actriz y de quien sea, para mí nunca será noticia, incluso si se dice con buena intención. No se opina del cuerpo de los demás y menos en estos tiempos, año 2026. El cuerpo de cada persona es suyo y nadie más debe opinar de él. Solo eso quiero decir. Y antes de irte, escríbeme en los comentarios de qué país nos ves para activar los subtítulos en tu idioma y para saber de dónde eres. Si te gustó este video, te pido puedas dar me gusta y compartir a quien crees le interese. También si quieres te puedes unir a la membresía del canal, lo que me ayuda muchísimo para seguir creando este contenido. Ya lo sabes, aquí siempre tendrás un espacio para compartir tu pasión por los actores y series turcas. Nos vemos en un próximo video y hasta pronto.